el derbi de la vergüenza tiene mucho que ver con el señor Gilmarín, que es el propietario del Atlético de Madrid y no se atreve. No se atreve a desactivar al Frente Atlético, que puede haber desaparecido oficialmente como peña, pero tiene una presencia notoria en esa grada de animación, incluso con anagramas, emblemas y eslogans del Frente Atlético. Por lo tanto, el señor Gilmarín es el gran responsable de lo que vimos, porque no se atreve. El miedo es muy libre. Yo sé por lo que pasó Laporta. Lo recuerdo perfectamente en aquel 2004, 2005, etcétera, etcétera. Y luego hay otra cosa. El señor Gilmarín, propietario del Atlético de Madrid, tampoco se atreve a enfrentarse a la grada de animación. No quiere crear un elemento ahí de desestabilización, si me meto con ellos o no. No se atreve, es el gran responsable. Y en segundo lugar, creo que la Comisión Antiviolencia, que integra, por ejemplo, la Policía Nacional, tiene que dar un paso al frente. Yo creo que la policía tiene que intervenir cuando se producen presuntos delitos o presuntos ataques, etcétera, etcétera. Y a mí me sorprendió que la policía no procediera a la identificación de algunos de los sujetos que lanzaron mecheros. No en ese momento. La policía tiene sus mecanismos. A veces lo puede hacer en el descanso o lo hacen después del partido. Pues te voy a hacer una cosa. Sí que en el campo del Barça, por ejemplo, hay unas 170 cámaras. Estas cámaras te cogen a un tío que está en la tribuna de enfrente y con el objetivo pueden saber lo que está leyendo. Pueden saber si tiene una peca. Pueden saber si tiene bigote. La identificación es posible. ¿Por qué no se procede a la identificación? Pregunta. Y voy con la tercera. Así que hace falta el club, hace falta policía y hace falta la seguridad privada. Yo recuerdo que el Barça, para echar a los boxos, tuvo que recurrir a las tres cosas. A la determinación del club, a la implicación total de la policía catalana a los Mossos y a la seguridad privada, cuyos jefes recibieron amenazas muy graves. Con la seguridad privada también tú puedes identificar, porque se sabe quiénes son. Bueno, y el Atlético, perdón, y acabo, el Atlético no está haciendo los deberes. Ese es el tema. Venimos de una trayectoria tremenda. No te voy a relatar aquí sí que los hechos delictivos y gravísimos que cuentan en la trayectoria del Frente Atlético. Pero no hay la voluntad del señor Gilmarín. Dos asesinatos, el último, el de Jimmy, radical del Deportivo de La Coruña, en breve, creo que es a finales de noviembre, se cumplirán 10 años. Fue en 2014, estamos en 2024. Decía, para completar lo que comenta Jordi, que en la actualidad fue el Barça el que denunció ante UEFA que en la zona de sus aficionados, en Mónaco, en el último partido de Champions, alguien desplegó una pancarta nazi. Fue el Barça quien puso en conocimiento este hecho de la UEFA. Fue el Barça quien señaló a esa zona de sus propios aficionados para que identificaran a esa persona. Al final ha comportado una sanción para el propio club, que denunció por cierto, esa pancarta nazi en la zona de sus aficionados en el estadio de Mónaco. Ya que lo comentas, que si no se me va a la cabeza las cosas, porque uno con la edad, antes vimos la cuestión de la edad, la política y la gestión del Barça en este tipo de viajes con estos grupos de animación va a cambiar. El Barça ya está viendo que es una multa tras otra, que está siendo difícil, y tú intentas montar una grada de animación, intentas impulsar algunos grupos y al final te encuentras con facturas. Me temo que hay ya un debate interno en Can Barça para ver cómo se revisa, cómo va a variar esa política. Recordemos que en la última política, en un último partido de la temporada pasada del PSG ya hubo 2 detenidos por parte de la policía. Pues habrá cambios, ¿eh? Pues también por apología del nazismo y por el otro delito, no recuerdo exactamente cuál. También cuál es fue. verdad que tengo la sensación de que hay determinados incidentes donde se le pone mucho el foco y hay otros donde se pone poco el foco. Lo digo porque en el Bernabéu, por ejemplo, hace poco hubo una pelea entre radicales que terminó con la expulsión del campo de alguno de ellos. Y de eso se ha hablado muy poco. O sea, el Madrid ha hecho trabajo para eliminar a radicales de sus estadios, pero no lo ha conseguido del todo porque gente que está en la actual grada de animación se pelean entre sí y son gente que tiene sus antecedentes peligrosos. Tienes toda la razón. Lo que pasa que ciertamente lo que vimos el domingo es de tal gravedad, hubo que suspender un partido, por lanzamiento masivo de objetos. Y por cierto, también me parece muy interesante que el fútbol español empiece a reaccionar. Y que si hay que parar partidos por ataques racistas, se paran. Y si hay que suspender partidos porque se lanzan mecheros, se aplican los protocolos. Por cierto, ojalá sí que todos los árbitros tuvieran la personalidad, la categoría
y la firmeza y los conocimientos que demostró Cierto. Romero, el árbitro del derbi. Sí. Muchas veces aquí... Busquets Ferrer. Muchas veces aquí... Esta semana pasada atacábamos a los árbitros del VAR, que no entendíamos cómo lo viesen unas cosas. Consignemos también la determinación de este árbitro. Y la tranquilidad. En un contexto complicado, un derbi de alta intensidad, Busquets Ferrer transmitió que gestionaba el ambiente y era muy delicado. De hecho, terminó en empate. El gran ganador seguramente fue el árbitro del derbi del Metropolitano este fin de semana. Simeone habló de los incidentes y también puso el foco en Courtois. Que la gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión como se tiene que tomar. No necesitamos de esa gente en nuestra tribuna, necesitamos de la gente que nos impulsa, de la gente que nos acompaña, la gente que nos apoya, la gente que piensa en el club y en el equipo, y necesitamos de esa gente. Eso no justifica el generar las situaciones que se generan. ¿Por qué? Porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas. Porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. Y el que está afuera mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. Entonces, no justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos. Y yo me incluyo. Cuidado con lo que generamos. Para mí, sanción al que provoca. Así equilibramos. No viene más el que tira el mechero y sancionamos al que carga. Vas a ver cómo todo se equilibra y no aparece más ese vení, así, jaja. No aparece. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden sancionar. Como no te sancionan, te permitís hacer cualquier cosa. Una vergüenza. Claro. Es una vergüenza, sí que... El que es el instigador un poco de toda esta historia es el primero que debería ser sancionado. Es el que se merece ser sancionado por estas declaraciones. Bueno, es que además provocar a la grada ya está tipificado como posible sanción. Y por cierto, Cultural de González en Carrusel. Puedes enseñar una tarjeta amarilla y si consideras que la provocación es grave, como por ejemplo un corte de mangas, expulsar al futbolista. Correcto. Y por cierto, sí que otro dato, pues nos echa el tiempo encima. La Liga, en cada inicio de temporada, la Liga hace una reunión con los futbolistas en el vestuario y les pide, por favor, al final del partido no vayáis específicamente a agradecer a los grupos radicales violentos que os hayan animado. Eso lo pide la Liga. La Liga. Específicamente. Específicamente y encarecidamente. Por favor, haced desde el centro del campo un agradecimiento general al conjunto de las tribunas. Pero no vayáis directamente a ese córner, a ese grupúsculo, a aplaudir que os hayan animado, porque esto legitima sus actos. Y perdona, en el derbi español vimos como futbolistas del Atlético de Madrid hacían justo lo contrario de lo que pide la Liga. También te digo que no hace falta una reunión de la Liga para tú interpretar que después de lo que pasó el día del derbi, lo último que tenías que hacer era ir a aplaudir a los que lanzaron los mecheros.